La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Paola Cabezas, asambleísta por UNES. Asambleísta, ¿cómo está? Siempre es un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Giselle? Buenas tardes. Saludos a usted y a toda su audiencia. Asambleísta, ¿existió este pacto político entre UNES y el gobierno para aprobar la reforma tributaria tal y como la había enviado el Ejecutivo sin hacerle ningún cambio? ¿Es verdad lo que me está preguntando? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Muy en serio. Es que me parece una broma, Giselle. ¿Le parece una broma lo que piensa la mayoría de los ecuatorianos? Pero no, lo que están posicionando, Giselle. ¿Cómo es posible que nosotros podamos hacer un pacto con un gobierno que nos ha tratado de delincuentes? ¿Cómo podemos hacer un pacto con un gobierno que... ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se abstuvieron? Giselle, ¿Por qué se abstuvieron en vez de mandarla a archivar? Permítame responder. Si no claro, me permite claro que responder, sí, no, claro que sí. Usted sabe que aquí tiene todo que el me espacio. permita responder. Claro que sí. Porque evidentemente hay... las cosas no cambian de un día para otro. Primero pongamos en contexto que la ley que se discutió en la Asamblea Nacional, que se ha debatido, y le quiero recordar a usted y a todos los ecuatorianos, que nosotros le dimos una alternativa adicional al pueblo ecuatoriano. Así es. Nosotros fuimos la única bancada que presentó un informe de minoría. Entonces creo que la duda o la suspicacia y este nuevo intento de relacionarnos con el gobierno con un pacto que me parece, y con todo respeto, Giselle, me parece grosero, porque primero debemos poner en contexto lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. Un gobierno que nos ha atacado, que no ha querido dialogar con nosotros bajo ningún concepto, un gobierno que hasta hace pocos más, le quiero recordar que soy parte de la Comisión de Garantías Constitucionales y nos han empezado una investigación a nosotros por una investigación que estamos haciendo en torno al no, es pero que no sí es bueno que pongamos esto en contexto. Por el otro porque lado. no puede caber en la cabeza de nadie que podamos haber hecho un pacto con un gobierno que evidentemente ha atacado. Entonces explíquenos qué fue lo que pasó. Abstenerse en una votación tan trascendental como esta, como es la reforma tributaria, ¿no es incumplir con su tarea constitucional de legislar? No, mi estimada Giselle, porque sencillamente lo que hicimos fue primero, la ley ya estaba muerta. Yo no entiendo si no hay una comprensión de la parte... Muerta? A ver, primero, Giselle, le quiero recordar que la moción presentada por el señor Jiménez no fue aprobada. Luego, el legislador Torres presentó una moción para negar el informe del señor Jiménez. Estamos hablando que allí, de acuerdo a lo que dice el 140, no me lo digo yo, lo dice la ley es clarísima en ese sentido. Los proyectos de ley están para aprobarse, modificarse o negarse. Ahora hablan de un archivo. Mire, explíqueme a mí en qué parte dice archivo. Ahora están diciendo que en la ley orgánica de la función legislativa se encuentra la palabra archiva. Yo le quiero decir a usted, Giselle, y a los ecuatorianos, que en el orden jerárquico de las leyes... A ver, negar un informe no es negar una ley. La ley se negó 3 veces, Giselle. ¿Ustedes la ley se podían negó archivar, 3 veces? podían aprobar o podían reformar? Por eso le estoy diciendo, el artículo 140 dice claramente aprobar, modificar o negar. Y la ley fue negada 3 veces. Ustedes se abstuvieron. El archivar, el negar un informe no pero es... Déjeme responderle. Esto no es un debate, es una entrevista. Tiene toda la razón. La ley se negó 3 veces. En la moción del señor Jiménez, en la misma moción presentada por el legislador Torres, en donde se negó, luego se presentó un informe de minoría, que era nuestra propuesta, que también fue negada. Entonces usted nos está pidiendo que votemos sobre algo que ya habíamos votado. Nosotros ya habíamos negado la ley. Entonces no podemos actuar en torno, evidentemente, a la condición política de otras bancadas o lo que quieren que se haga en torno a la ley. La ley se negó 3 veces y está completamente claro. Nosotros sencillamente no íbamos a votar por algo que estaba muerto. Ya estaba negada. ¿Qué pasó con la moción que se había presentado por parte de la asambleísta Mireya Pazmiño de negar y archivar el proyecto de ley, moción a la que también se abstuvieron de votar? A ver, Giselle, quiero recordar otra vez, el artículo 140 de la Constitución dice, los proyectos de ley se aprueban, se modifican o se niegan. El verbo rector es negar. Hay algunos constitucionalistas, abogados que están diciendo que en el 2019, 2018,
se han presentado mociones en donde se habla de negar y archivar. Sí, seguramente en el 2019, porque están refiriéndose a la ley de Moreno, que pusieron negar y archivar, pues obviamente la palabra archivar vendría a ser complementaria y accesoria, pero lo que dice el verbo rector es negar, lo dice el 140, y nosotros ya habíamos negado en la moción del señor Torres el proyecto de ley del señor Guillermo Lasso, y al igual como lo hicieron con el informe de minoría. Eso está completamente claro. Asambleísta. Entonces, no hay que confundir, porque yo creo que en el marco jurídico legal hicimos lo que nos corresponde. Asambleísta, la ley ya pasó al registro oficial, lo acaba de anunciar el presidente. ¿Cuál es la actitud que ustedes van a tomar ahora? Bueno, lo que hemos dicho claramente, esto es inconstitucional, porque la misma asambleísta Ana Belén Cordero, de la bancada de Creo, dijo claramente, luego de terminado el pleno de la Asamblea Nacional, que habiéndose pronunciado la Asamblea Nacional, era imposible que se pueda publicar en este caso se pudiera publicar la ley mediante este mecanismo. Entonces, en realidad el presidente de la República tiene que verse en este caso sujeto a que los asambleístas tomemos en este caso la decisión que corresponde. Puede ser declararla inconstitucional o la misma derogatoria de la ley que también lo establece el 140. Sobre esta posibilidad que ustedes están planteando de que se la declare inconstitucional, el experto constitucionalista Ismael Quintana estuvo hace minutos con nosotros y nos da la reflexión legal y constitucional de lo que se podría o no se podría hacer, si es que es posible declararla inconstitucional. Quisiera que le escuche, por favor. La demanda de inconstitucionalidad es una de las posibilidades que ellos también estudian para que no se aplique la norma. Esto pese a que, como conocemos y como se está diciendo, pues los votos, o sea, se aprobó gracias a los votos de UNES, a la abstención de UNES y de Creo, y que hace que pase por el registro oficial. ¿Tiene sentido legal las afirmaciones del correísmo de asegurar que la reforma no puede entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley? A ver, acá el gran culpable de que estemos en esta discusión es la bancada del expresidente Correa, y eso hay que decirlo frontalmente. Yo no creo que esto se trate de una inexperticia en el procedimiento parlamentario. Estamos frente a gente que no solo hizo la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que muchos de aquellos están repitiendo periodos legislativos. Por lo tanto, yo no creo que se trate, insisto, de un error, como ellos están pretendiendo hacer creer, y que con ese, entre comillas, error, ellos sostengan que la ley no puede entrar en vigencia porque al haberse negado el informe de mayoría, se negó también tácitamente, como ellos señalan. Es lo que ellos plantean, que la ley fue negada. Efectivamente, eso es mentira. La Asamblea tenía 3 alternativas: negar, aprobar o aprobar con modificaciones del proyecto de ley. No existe en el procedimiento parlamentario ecuatoriano la figura de la negativa tácita. Si usted en el trámite de la formación de la ley quiere negar un proyecto de ley, tiene que mocionar aquello y tiene que alcanzar 70 votos afirmativos por lo menos. La asambleísta de Pachacutic mocionó efectivamente el viernes la negativa y archivo de ese proyecto de ley, y esa moción no alcanzó los votos suficientes para que ese efecto jurídico se produzca. Los asambleístas de UNES se abstuvieron y con esa abstención han provocado que con la inercia de la legislatura el presidente pueda disponer la publicación de la ley en el registro oficial. Asambleísta, Cabezas, ¿escuchó la declaración del constitucionalista? La verdad que hay chistes que se cuentan solos. La ley es del señor Guillermo Lasso, la ley es del gobierno del señor Guillermo Lasso, y resulta que los asambleístas de UNES somos los responsables. ¿Puede existir una reflexión de esas características? Le quiero recordar, Giselle, que nosotros, pensando en el pueblo ecuatoriano, pensando en la clase media, en el impacto que podría tener esa ley justamente en ese sector de la población, hicimos una propuesta. Le propusimos a las demás bancadas que justamente no le demos paso a ese proyecto de ley porque, como el mismo constitucionalista está diciendo ahora, es una ley nefasta. Hicimos una propuesta, las demás bancadas negaron esa propuesta, y negaron no solamente nuestra propuesta, negaron la propuesta de Jiménez, que era la propuesta inicial, original, que era la del gobierno, y le recuerdo que el asambleísta Torres también hizo una moción para negar justamente el proyecto de ley que la moción
que incluye el proyecto de ley. Entonces, no entiendo cómo es posible que en este momento se reflexione que la bancada de UNES es la responsable de un proyecto de ley que no es iniciativa nuestra, es iniciativa del gobierno. Por eso hay esa confusión, porque uno dice, si están tan en contra de esa ley, en lugar de buscar demandar y apelar que la reforma tributaria sea ejecutada, ¿por qué no simplemente votar a favor de la moción para negar y archivar el proyecto? Entonces, porque ya estaba negada, esa ley ya estaba muerta. Aquí hay interpretaciones, mire, nos podemos quedar toda la tarde usted y yo discutiendo el tema, pero es evidente la lectura e interpretación jurídica, política de la persona con la que usted habló antes que yo, y lo que le estoy diciendo, la ley estaba muerta, la ley se negó 3 veces, y voy a remitirme a lo que dice el 140. El 140, vuelvo y repito, Giselle, dice, las leyes se aprueban, se modifican o se niegan. El verbo rector es negar. El archivo ahora del que hablan, bueno, es decorativo, accesorio, complementario, porque en otros momentos, porque están tomando como antecedentes muchas valoraciones que se tomaron en asambleas anteriores, sí, siempre estuvo la palabra negar primero y posteriormente archivar, lo que sea, pero el verbo rector es negar. Lo dice el 140, y en la jerarquía de la Constitución, de las leyes, está la Constitución. Con esta explicación, ¿qué le dice usted a aquellos que dicen que esa explicación que están dando desde UNES es justamente que el correísmo está tratando de confundir con su discurso a la ciudadanía para excusarse del pacto que llevó a la aprobación de esta reforma? ¿Qué le dice Primero, usted a la gente que lo ha dicho? No le puedo permitir a usted ni a nadie que hable de pacto. No, y con todo respeto, Giselle, no le puedo permitir que intenten otra vez darle la vuelta a una situación que no tiene nada que ver con nosotros. La ley no salió de nuestra iniciativa, la ley es de Lazo, la ley es del gobierno. Nosotros le intentamos dar al país una alternativa con un informe de minoría que no fue aprobado ni por el Partido Social Cristiano, ni por Pachacutic, ni por la ID. Entonces no entendemos por qué ellos ahora nos acusan de pacto y ustedes repiten pacto cuando nosotros hemos sido la única oposición del gobierno en la Asamblea Nacional. No puedo, y se lo digo con el infinito respeto que le tengo, que se empiece a construir un nuevo framing y un encuadre de que aquí hay pacto con el gobierno. Aquí no existe ningún pacto. Aquí existe un gobierno que buscó todos los mecanismos para tener la ley que ellos quisieron. Ahora la culpa es nuestra. Resulta que la ley la promueve el gobierno, la ley la lleva el gobierno, la ley la discuten en una comisión en donde la mayoría es de gobierno. Allí resolvieron todo los diarios del gobierno y ahora resulta que la ley, lo que pasa actualmente con la ley es culpa de UNES. Increíble. Asambleísta, solamente le aclaro que no es lo que yo digo. Incluso en una guerra de comunicados por redes sociales, tanto el Partido Social Cristiano como la Izquierda Democrática denunciaron un supuesto pacto político entre el correísmo y el oficialismo para que la reforma entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Bueno, el Partido Social Cristiano debería hacerse responsable. El gobierno de Lazo también es parte del gobierno que ellos llevaron. Entonces a mí me parece completamente contraproducente y contradictorio que ahora, en vista que el gobierno inconstitucionalmente va a publicar la ley en el registro oficial, resulta que la culpa es de UNES. Es increíble, cuando fuimos los únicos que tuvimos una propuesta distinta, cuando fuimos los únicos que hicimos un informe de minoría, ninguno de ellos hicieron una propuesta alternativa. Nosotros sí. Y ahora resulta que los que proponemos una ley distinta, los que le proponemos a ellos, a la Asamblea, que voten distinto para no darle paso a esta ley, resulta que nosotros somos los culpables. El chiste se cuenta solo. Es verdad, ustedes presentaron un informe de minoría que estaba totalmente distinto a la ley que fue aprobada, la ley que pasó por el informe, pero se abstuvieron el momento de... Bueno, y le estoy diciendo que la ley estaba muerta 3 veces se negó la ley, y le vuelvo a repetir. El tan muerta que ya está en el registro dice claramente, es que si no queda esto claro para la audiencia, no es posible que se siga posicionando algo que es errado. El artículo 140 de la Constitución dice claramente, los proyectos de ley se aprueban, se modifican y se niegan. Lo del archivo es accesorio, el resto pueden generar todas las discusiones que quieran. Pero con eso me quedo, asambleísta. Le agradezco muchísimo por habernos atendido. Muchísimas gracias. Gracias, Giselle. Un abrazo. Igual a usted, una buena tarde. Nos acompañó en esta entrevista la asambleísta de UNES, Paola Cabezas.